Bueno, vamos a continuar con esta clase en donde hemos venido tratando de enfatizar todo lo necesario para la construcción del carácter. Ya que estamos en un tema bien importante, que es la formación. Entender que una vez que nosotros hemos adquirido la salvación, comienza un proceso que es indetenible, un proceso que se mantiene de forma perenne durante todo el tiempo de nuestra existencia como hijos de Dios, y es el proceso de la formación. Y entender un poco las áreas en donde el Señor necesita trabajar. Entra dentro de este tema lo que es el carácter, entra también lo que es la transformación y poder entender cómo se dan los cambios dentro de ese proceso de vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Decíamos, y solamente voy a mencionar, que hay tres factores o tres elementos que intervienen de manera absoluta, de manera completa. Son elementos de plenitud que llevan al creyente a experimentar una metamorfosis, que es la palabra que se usa del original, metamorfos, y genera o produce esa transformación. Nos encontramos entonces con, en primer lugar, el nuevo nacimiento. Todo esfuerzo humano por tratar de cambiar es mera carnalidad si no está operando el Espíritu Santo en el momento que un creyente nace de nuevo. Algo que a algunas personas les ha chocado, y yo tengo tiempo enseñándolo, y quiero que usted analice bien la frase. Todo esfuerzo humano por tratar de ser santo es mera carnalidad. Si cuando una persona está haciendo un esfuerzo humano para alcanzar la santidad, ya que la santidad para algunos es un tema tan importante, y a lo mejor dentro del pensamiento de la religión y del cristianismo o de todo lo concerniente a lo espiritual, la santidad es un tema de mucha relevancia, pero todo esfuerzo humano, y quiero que esto lo analice bien, por tratar de ser santo, es mera carnalidad. No sé de los que están acá quién puede entender y de qué manera usted puede interpretar esta frase. Todo esfuerzo humano por tratar de ser santo es pura o es mera carnalidad. ¿Cómo lo entiende el hermano Alejandro? Pienso yo que cuando queremos creernos santos por un esfuerzo de ayuno, de leer la Biblia, de querer cambiar cosas que posiblemente uno sabe que debe cambiar, pero uno la busca en la manera de yo voy a orar más, voy a leer más, para cambiar, para mejorar. Entonces, llega un momento donde nos volvemos egoístas y nos volvemos como que fuimos nosotros los que hicimos el cambio. Autosuficientes. Autosuficientes, ¿sabes? ¿Es malo procurar o buscar la santidad? No. Dice la palabra que lo hagamos. La palabra dice que lo busquemos. De hecho, sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Pero ¿qué es la santidad? Dentro del pensamiento de la mayoría de las personas se maneja el esquema de la santidad como ser perfecto. Y recuerde que la santidad viene de santo, y santo es una expresión que solamente indica ser apartado. Si usted analiza el sentido básico de santo, una persona santa es una persona que ha sido apartada. Como decía por allí en una predicación, y Víctor lo emulaba mucho cuando era más pequeño, creo que yo estaba en una ciudad llamada Huihue, predicaba en una convención de Dios pentecostal, y una de las noches yo enfatizaba mucho esto, ¿no? Santo no es ser perfecto. Y aquí es donde nosotros chocamos mucho, porque al darnos cuenta que no somos perfectos, decimos no soy santo. Al no ser santo, obviamente, si el Señor viene, yo no me iría con Él en este momento. O si yo me muero, automáticamente yo me pierdo. Pero si uno trata de darle
la explicación correcta o conceptualiza de la manera precisa santo, entonces podríamos decir que santo realmente lo que significa es ser apartado. Si yo entiendo que santo es ser apartado, quiere decir que en el momento que yo nazco de nuevo, solamente cuando nazco de nuevo, no cuando soy convencido, cuando yo formo parte de una religión, porque lamentablemente el mundo está lleno de religiones, incluyendo el Evangelio, y hay personas que se acercan a Dios a través de religiones y hacen sus propios esfuerzos por ser santos, porque las religiones no tienen el poder de transformar a nadie. Sin embargo, sí tienen las religiones el efecto psicológico en tratar de producir esfuerzos humanos hacia la santidad. Y esos esfuerzos humanos, por tratar de ser santo, lejos de ser una actitud espiritual, es una actitud carnal. Se los voy a poner como un ejemplo muy sencillito. Si uno viajara a estos países orientales, va a encontrar que en el Nepal hay personas que tienen ciertas características, los famosos monjes tibetanos del Nepal, son personas que creen en la santidad. De hecho, ellos hacen meditaciones. Hay un jovencito que recientemente fue descubierto, digo recientemente, hace algunos años, dicen que es el nuevo Buda. Lo encontraron meditando, creo que estuvo incluso sin comer por un periodo de 6 meses, meditando profundamente. Para los tibetanos, ese es un acto de santidad. Ellos consideran a este jovencito santo. ¿Cuál es su meditación? Apartarse de todo tipo de vida mundanal, al punto de controlar su cuerpo. Imagínense lo que significa no comer durante 6 meses. En la India, en el Ganges, el gran río de la India, donde millones de peregrinos viajan todos los años, usted va a conseguir los famosos gurús de la India, y son personas con tiempos extenuantes, increíbles, de abstinencia en cuanto a comida, en cuanto a sexo, y que también entran en largos periodos de meditación. De hecho, hay un caso que se estuvo estudiando, hasta el día de hoy se cree que es verdad, de una persona que creo que tenía más de 20 años sin comer. Usted puede buscarlo en YouTube. Es un gurú de la India que dice que su propio cuerpo en ese tiempo de meditación logra reciclar sus fluidos internos, y este señor tiene más de 20 años comprobado sin comer. Lo llevaron a un hospital donde lo pusieron en observación, y resulta ser que el hombre, durante la semana que estuvo en el hospital, no hubo forma de que se demostrara todo lo contrario. Ahora, ¿qué creen tanto los monjes tibetanos como los gurúes de la India que se pueden definir como este tipo de actos? Para ellos, y usted conversa con personas que forman parte de estas estructuras religiosas, ¿sabe cómo son calificados estos individuos que hacen esos tiempos de ayuno? Que yo creo que no hay ninguno aquí que haya hecho ni siquiera 40 días de ayuno. Imagínense esta gente del Tíbet o estos hombres de la India que hacen ayunos prolongados de hasta 6 meses. Comprobado. Apartados completamente del mundo. Apartados completamente del mundo. Apartados de cualquier apetito, tanto sexual como de alimento. Ellos son considerados por sus religiones como personas santas. Y a lo mejor, si uno lo ve en la perspectiva de la religión y el concepto humano, uno diría, eso es un santo. Pero todo ese esfuerzo humano, sin la obra del Espíritu Santo, ahora entiéndame, todo el esfuerzo humano, sin que sea la obra del Espíritu Santo por tratar de ser santo, lejos de ser una actitud espiritual, es un acto de carnalidad. Entonces usted me puede preguntar, pastor, ¿usted está diciendo que los monjes del Tíbet y los gurús de la India son carnales? Sí, lo estoy diciendo.
y hacen ayunos prolongados y están apartados del mundo por completo. Pero todo eso que ellos están haciendo es su esfuerzo humano. Ellos están luchando en su propia fuerza. Ahora usted probablemente no hace un ayuno de una semana. Usted a lo mejor le cuesta incluso pasar la noche en vela en una vigilia. Pero si los logros que usted puede considerar inferiores en comparación con los que hacen en el Tíbet o en la India, sus logros siendo inferiores en este aspecto, siendo la obra del Espíritu Santo, son actos espirituales porque vienen de Dios, mientras que aquellos, siendo que uno puede definirlos como santos, son actos de mera y absoluta carnalidad. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que la transformación del creyente debe partir del nuevo nacimiento. Porque si no parte todo del nuevo nacimiento, la iglesia entonces, al no fortalecer esto, se convierte en una especie de alcohólicos anónimos o de centro de rehabilitación. Y por eso es que usted se va a dar cuenta que siendo que hay personas que entran a Alcohólicos Anónimos y logran dejar la bebida, logran transformar, logran modificar su conducta en cuanto a la bebida, ¿usted cree que son personas espirituales? ¿Usted cree que el que se mete en un centro de rehabilitación y modifica su conducta de consumo de droga es una persona santa y espiritual? No lo es. Siendo que logra superar su vicio, es carnalidad, porque son esfuerzos humanos. Durante la Edad Media hubieron personajes cuando se hace lo que se conoce como el ascetismo, que fue una forma de la filosofía de la Edad Media. El ascetismo fue lo que nació en los monasterios, lo que llamaban en el tiempo del monacato, y la gente se metía a monasterios, se convertían en monjes, hacían votos de silencio, hacían votos de castidad, y si ellos tenían un mal pensamiento, habían cuartos de tortura y cuartos de castigo. Y la persona entraba y se autoflagelaba con cadenas y con látigos. Desnudaban la espalda y empezaban por haber tenido un mal pensamiento. Y yo no sé cuántos han visto las películas o cuántos saben, pero en los monasterios de la Edad Media, las personas cuando entraban y hacían su voto de silencio, el propósito era alcanzar un nivel de santidad. Primero se apartaban completamente del mundo, formaban parte de un monasterio. Para hacerse monjes y comenzar a escalar niveles, ellos tenían que hacer ciertos votos, en donde la autoflagelación era una, y la otra era el famoso voto de silencio, o votos en donde ellos no se podían ver el rostro. No sé si usted se ha dado cuenta que ellos usaban como especie una capucha, porque todo giraba en torno a esto. Hubo un movimiento tan tremendo en la Edad Media que se llamaba la de los santos de los pilares. Estas personas edificaban pilares según su nivel de santidad, que algunas llegaron a medir hasta 25 metros de alto. Imagínese usted, 25 metros de alto, en un espacio eran circulares generalmente, de casi 2 metros por 2 metros. Y allí vivían, se conocían como los santos de los pilares. Vivían apartados del mundo y eran considerados como personas con altos niveles de santidad. ¿De dónde provenían? De monasterios. ¿De dónde vino el ascetismo? El ascetismo vino precisamente de esa forma de pensamiento en donde el autocastigo, el autoflagelo y el sufrimiento del cuerpo y de la carne les hacía pensar a ellos que eso los acercaba más a Dios. Y esto que pareciera ser tan asombroso, tanto del Tíbet como lo de la India, como los ascetistas de la Edad Media, lejos de ser personas espirituales, eran personas completamente carnales. Y la razón es una sola. No es la obra del Espíritu Santo. Es el esfuerzo humano lejos de Dios. ¿Puede el esfuerzo humano lejos de Dios llevar a una persona a modificar conducta? Sí. Pero lejos de ser algo espiritual, es algo carnal. Y lejos de ser visto como ellos lo visualizan en el pensamiento de la religión, como personas santas o como esquemas de santidad, eso es carnal. Si una persona me
llega a esta reunión y me dice, yo puedo dejar de beber y yo puedo abandonar la droga y yo puedo someter mi cuerpo y subyugar mis apetitos carnales, sexuales, y yo puedo vivir de una manera apartada de todo el mundo, que pueden hacerlo, sin necesidad de aceptar a Cristo, que yo creo que pueden hacerlo. Ese tipo de acciones que la religión puede calificar como santo, no es más que una expresión de la carne, y lejos de ser un acto espiritual, es un acto total y completamente carnal. Mi caso, o nuestro caso, nosotros quizás no tenemos tantos logros en ese terreno o en ese campo, porque yo preguntaría a los que están acá, ¿cuántos han hecho alguna vez un ayuno de 3 días? Levanten la mano los que han hecho un ayuno de 3 días. Allá está María Félix. Un ayuno de 5 días, ¿cuántos han hecho? Dese cuenta que nuestros logros no tienen ese mismo peso. Por eso quiero que usted analice la frase, porque para poder seguir y darnos cuenta que nada puede ser posible sin que intervenga la obra del Espíritu Santo para que se dé una transformación, esa quizás es la frase que nosotros necesitamos internalizar de la mejor manera. Que la vuelvo y la repito para los que están llegando ahora. Todo, diga conmigo, todo esfuerzo humano por tratar de ser santo es pura carnalidad. ¿Sí me entendieron, verdad? Sí logré explicarme lo que le quiso decir. Lo que le quiero decir, que cuando usted ve a los monjes del Tíbet o a los gurús de la India apartarse, durar tiempo sin comer, entrar en largas y profundas meditaciones, o el ascetismo de la Edad Media, entrar a un convento, hacer votos de silencio, si no interviene la obra del Espíritu Santo, no importa cuánta modificación de la conducta pueda haber, eso que uno puede definir como santo no es otra cosa más que carnalidad. Porque lo único que puede definir como un acto espiritual en la vida de un ser humano es lo que se produce a través de la obra del Espíritu Santo, y no mediante los esfuerzos o los méritos personales de cada persona. Entonces nos encontramos que, sin darnos cuenta, este tipo de pensamiento ha permeado la iglesia, porque luego que el ascetismo de la Edad Media le dijo al mundo que se edificaban pilares para apartarse de la vida mundanal y abstenerse de todo tipo de alimento, o los grandes conventos en donde se involucraban personas que querían apartarse del mundo y hacer votos de silencio, y iban a un cuarto de castigo y se autoflagelaban pensando que la autoflagelación los acercaba más a Dios. Yo digo que es carnal, porque se ha desdibujado por completo la obra genuina de un acto espiritual que parte del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si tu esfuerzo humano por querer cambiar no parte del sacrificio de Cristo en la cruz, ese esfuerzo humano es una actividad de tu carne. ¿Y puedes conseguirlo? Sí. ¿Puedes modificar tu conducta? Sí. Pero nunca podrás decir que es un acto espiritual. Porque si es un acto espiritual, los monjes del Tíbet son más espirituales que cualquiera de nosotros y son más santos que cualquiera de nosotros. Los gurús de la India son más espirituales que cualquiera de nosotros. Ahora usted a lo mejor dice, yo no he hecho nunca un ayuno de un día, pero ¿sabe por qué? Lo que hay en su vida sí es un acto espiritual, porque usted lo está cubriendo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Mientras que ellos los está cubriendo su propio esfuerzo humano por tratar de cambiar y modificar conductas. ¿Esto puede ser un pensamiento que ha logrado penetrar en la iglesia? Sí. Y es peligroso cuando la iglesia comienza a fundamentar su manera de pensar, porque no se puede definir como fe, en que nuestros méritos humanos son los que nos acercan a Dios. Y no hay mérito humano que pueda acercar al hombre a Dios si no es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Del resto, ¿qué es?
Carnalidad. ¿Sí está de acuerdo conmigo cuando porque yo sé que a algunos les hace ruido cuando dicen, oye, pastor, el esfuerzo humano por ser santo es carnalidad? Sí, sí es el esfuerzo humano y no interviene la obra del Espíritu Santo y no se produce desde el nuevo nacimiento, que es la fe en el sacrificio de Jesús. Y es que se nota, pastor, cuando la gente de tanto esfuerzo, como ve que no cambia, se frustra y a la final terminan diciendo, no, eso no es para mí. El evangelio es muy difícil para mí. Entonces prefieren apartarse bajo esa excusa, porque lo están buscando. Como no, porque es el esfuerzo humano de ellos de querer cambiar. Entonces, ese esfuerzo humano es peligroso. Ese esfuerzo humano es peligroso. Entonces, para que se pueda dar la transformación en un individuo, se deben cubrir por lo menos estas tres fases. La primera, el nuevo nacimiento, porque a partir del nuevo nacimiento sabemos que todo esfuerzo ya no es un mérito humano, sino que todo cambio se origina, siendo que es el nuevo nacimiento, de la obra del Espíritu Santo y de el sacrificio de Jesús en la cruz. Repito, porque si no, la iglesia dejaría de ser la iglesia para ser un centro de rehabilitación, para ser un club de alcohólicos anónimos o cualquier otra cosa que ayuda a modificar conducta, pero que no logra transformar por completo el corazón del hombre. Porque recuerden que hay muchas personas que aun y cuando vienen a la iglesia se puede decir que han sido convencidos de la verdad, pero no convertidos por la verdad. El convencimiento es lo que tiene una persona que viene y dice, oye, me gusta, eso es verdad, yo voy a empezar a ir a la iglesia, un día se bautiza, se compra su Biblia y vamos a encontrar este fenómeno. Nuestras iglesias llenas de personas que nunca nacieron de nuevo, sino que fueron convencidos, porque a lo mejor la misma necesidad los llevó a eso. Mientras que el nuevo nacimiento no es un convencimiento, es una conversión. Es la posición de la nueva vida de Cristo en la persona, es una nueva naturaleza. Como el ejemplo que yo le ponía ayer a las personas que fueron a los bautizos. ¿Puede una oveja caerse en el pantano? Sí. Claro. Pero ¿qué hará una oveja cuya naturaleza no es la suciedad ni el pantano? Quiero decir que ¿puede un cristiano pecar? Sí. Claro, porque una oveja puede caer en el pantano. Pero ¿qué hace una oveja? Buscará salir porque no es su naturaleza. Ahora, ¿puede un cochinito caer en el pantano? No. Se lanza un clavado perfecto. Porque él disfruta el pantano, es su naturaleza. Él no fue que cayó, él vive en el pantano. Entonces, usted tiene que preocuparse cuando condiciones de pecado son normalizados en un ser humano que lo ve como si fuera común, porque solamente podemos decir, esa persona simplemente no nació de nuevo. Porque el que nace de nuevo, según lo que dice el libro de Pedro, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pedro está diciendo que lo que ocurre en una persona al nacer de nuevo es que adquiere la naturaleza de un hijo. Y créame que cuando se es hijo siempre. ¿Ok? Los hijos pueden perder la comunión con los padres. Sí. Pero ¿sabe qué es lo que nunca pierden los hijos? La relación. Siempre van a ser hijos. Tú puedes decir, yo tengo un hijo con quien yo no hablo nunca, tengo 2 años que no lo veo. Su comunión está deteriorada. Pero él deja de ser su hijo. La relación siempre se sostiene. Entonces podemos nosotros pensar que a veces nuestra comunión, que obviamente nosotros no debemos descansar en el hecho de la relación, porque qué importante es fortalecer la comunión. Pero créanme que aunque usted diga, yo tengo tanto tiempo que no oro, tengo tanto tiempo que no me congrego, pero si usted nació de nuevo y en usted está la naturaleza que describe Pedro, usted siempre será hijo. Por eso va a haber esas personas que se van y les pasó algo, tuvieron una frustración en la iglesia, pero ellos allá afuera, ellos dicen que ellos anhelan la iglesia y ellos en su corazón
saben que lo que están haciendo es mal. Porque aunque por alguna razón se fueron, su comunión se rompió. Pero ¿sabe lo que nunca pierde un hijo? Su relación. Los hijos siempre son hijos. Imagínense si eso es en términos humanos. Cuando el mismo Señor Jesucristo puso un ejemplo bien práctico. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo está tratando de que usted pueda mirar de manera comparativa a un padre humano, Catherine, que vea a su papá, que es un padre humano, y vamos a comparar ese padre humano con el Padre eterno? Y en esa comparación Jesús dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide una piedra, le pide un pan, perdón? Acá te imaginas, papá, yo quiero pan. Y venga el malvado de Vladimir, aquí está tu pan, y le pone una piedra ahí en un plato. ¿Verdad que eso no pasaría en ningún padre? ¿O qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente? Oye, eso es peor todavía, que Gustavo me diga, papá, quiero pescado, ya te da tu pescado, y agarra una cobra y se lo pongo. ¿O qué padre de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? Ahora mire cómo lo lleva un terreno para que usted pueda entender lo que es la relación de padre y se dé cuenta que nosotros no nos comparamos con el Padre eterno. Pues si vosotros siendo malos, en pocas palabras, un padre que da pan, un padre que provee, un padre que ama, un padre que cubre, un buen padre, cuando usted lo compara con Dios es malo. Eso es lo que está diciendo Jesús. El mejor padre, en provisión, en cuidado, en ternura, en cariño, el mejor padre del mundo, si usted lo intenta comparar con Dios, ese padre se ve malo. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Y entonces agregó, ¿qué padre de vosotros que hace esto si su hijo le pide la... Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? En pocas palabras, si usted dice, yo nunca rompería mi relación con un hijo, ¿usted cree que el Padre Eterno lo rompería? Es del hijo poder tener una comunión, pero la relación nunca se pierde. Ahora, ¿en qué momento nace esta condición? En el nuevo nacimiento. En una reunión que yo tengo con los pastores todos los días martes, la reunión que yo desarrollo con los pastores del concilio, yo les estoy dando ahorita, por cierto, esto, ¿no? Y hay un pastor de Indiana que en una reunión hace 3 semanas atrás, hace 3 clases atrás, mejor dicho, porque es una semana sí, una semana no que yo doy clase. Este pastor dice, todos nosotros hemos experimentado la frustración de haber hecho grandes esfuerzos por alguien que viene a nuestra iglesia y a pesar de todo lo que se hizo, se le trajo, se le dio dinero, se le buscó, la persona no cambió. Y yo puse un ejemplo bien interesante la semana pasada que usted no estuvo en clase, los que están aquí sí la estuvieron oyendo. Y es que, Gustavo debe recordarlo, hace algunos años yo adopté a un niño de la calle. Un niño que encontramos en la calle. Por cierto, en estos días le escribió a Mayela para saludarnos. Incluso él todavía firma, yo me metí al Facebook de él, él todavía firma Gabriel Paredes Moros. Y ese niño yo lo encontré en la calle a los 8 años. Un niño que violó y fue violado. Porque esa es la vida de un niño en la calle. Un hombre en el cuerpo de un niño de 8 años, que se escapó yo no sé cuántas veces del hogar Madre Emilia. Y yo le puedo contar cualquier cantidad de testimonio todo el tiempo que este niño estuvo en la casa. Pero ¿sabe qué fue lo que a mí más me impactó? Que cuando yo adopté a Gabriel, esa semana los hermanos de la iglesia les pareció algo tan tierno que se botaron con regalos, no para mis hijos, sino que a ellos les pareció, ay pastor, y ese niño, ay, nosotros teníamos una obra con niños de la calle, no, me lo llevé para la casa, fui al hogar Madre Emilia, pedí los papeles de él y yo formalmente lo adopté. Lo adopté con pantalones rotos y sucios. Él tenía una chaqueta, no sé si Gustavo la recuerda, una chaqueta roja Ferrari, podridísima, sucia. Y unos zapatos grandísimos, era un muchachito chiquitico porque creo que tenía problemas de desnutrición y de tamaño. Y él usaba zapatos de hombre, feo, podridos. Cuando Gabriel se quitaba esos zapatos, mire, eso
Parecía una bomba molotov que hubieran tirado en un cuarto. Eso parecía que salía humo y llenaba todo el lugar. Y los hermanos comenzaron a regalarle zapatos. Ay, esto es para Gabriel. Y ropa. Esa primera semana, el día que íbamos para el servicio de oración, creo que fue un jueves. Y el martes nos tocaba ir al servicio de oración. Porque ese fin de semana creo que no fuimos porque estábamos con él. Y también nos pusimos a comprarle sus cositas. ¿A que no sabe cuál fue mi gran sorpresa? El martes, cuando íbamos saliendo a la iglesia, se puso los mismos zapatos hediondos, podridos, los mismos pantalones sucios y rotos y la misma chaqueta. Y yo digo, Gabriel, cámbiate. Tenía ropa. Ahora no se lo puso, no porque no tuviera ropa nueva. Él tenía ropa nueva. Pero fue una vida durante tantos años marcada por una conducta que aun y cuando él tenía beneficios, privilegios, él no podía codificarlo para darle uso a todo eso. Y para nosotros fue frustrante con el paso de los meses, de los años. Luego él fue cambiando poco a poco porque obviamente no le puedo contar muchos detalles, pero él tenía malos hábitos. Le estoy hablando de un niño de la calle. Tenía malos hábitos. Y ahora usted se puede imaginar que en la casa teníamos que vivir con 4 ojos. Porque era un año mayor que él. Era 2 años mayor que él, perdón. Es decir, que si él tenía 8 años, él tendría como 6. Y Vito tendría... era un bebé todavía, Vito. Imagínese. Pero todo lo que yo pude aprender en ese proceso fue darme cuenta cuando los hábitos están tan arraigados a la conducta y al comportamiento de las personas. Y finalmente, cuando él se va de la casa, él se va ya siendo un adolescente, creo que se va, si no me equivoco, Mayela está por allí, creo que fue ya a los 17 años que él decide irse. Yo lo busqué y luego volvió a irse por segunda vez. Hay cosas que no puedo contar, obviamente usted tiene que entender por qué no las puedo contar, pero gracias al Señor ese muchacho, yo le decía a Mayela en estos días, sí yo puedo identificar en él un buen corazón. De hecho, él le escribió a Mayela, mamá, y él creo que hasta el último día que estábamos en Venezuela, a Gustavo le decía a su hermano, a Gustavo lo calificaba y lo reconoce como su hermano. Y las veces que se ha comunicado conmigo me dice papá. Pero mire lo que pasó con este muchacho. Cuando él tenía como 13 años, yo lo quise llevar a conocer a su familia. Y me metí por San Félix, por allá un barrio peligrosísimo. Y luego había una zona rural que un familiar de él me dijo que ahí vivía la familia, sus padres murieron, siendo él muy pequeño, y él creció con una abuela, que fue cuando se fue a la calle, y creo que eran 7 o 8 hermanitos que él tenía. ¿Y sabe lo que a mí me partió el alma? Cuando yo abro la puerta del carro, y está la viejita allí en el porche, y sale Gabriel, y aquella señora pegó un grito y dijo, no, yo no lo quiero en mi casa. Y yo le dije, no señora, yo vine para que él la saludara, para que él los conociera, para que él tenga relación con ustedes que son su familia. Y ahí fue cuando ella se quedó tranquila. Pero imagínense, a mí nunca se me olvida la cara de aquel niño cuando va a ver a su abuela, a su familia de sangre, y le salen con ese desprecio que ella no tuvo la mínima delicadeza. No, lo gritó como que yo no lo quiero aquí en mi casa, ¿para qué lo trajeron? Yo no lo puedo tener. Y él se quedó como parado mirándola. Y yo digo que bueno, Gabriel debería ser un niño de buen corazón. Él es de tan buen corazón que él se quedó como pensando y luego entró y le dio un abrazo, un beso a la abuela, abrazó a los hermanitos, pasamos la tarde con ellos allí y luego nos fuimos. Yo entendí que no lo podía llevar más para esa casa. Pero imagínense todo lo que ha significado, yo ahí pude darme cuenta lo que son los hábitos. Por eso es que nacemos de nuevo y lo único que ocurre cuando se da el nuevo nacimiento, lo único que ocurre es que somos trasladados del reino del príncipe de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero mantenemos todavía hábitos. Todavía se mantienen conductas que son el resultado de años y años de
de deformación, por así decirlo. Y alguien diría, ay, yo he crecido toda la vida en la iglesia. Incluso si usted creció en una iglesia en donde habían desformaciones doctrinales, usted puede estar hoy en una posición clara y le va a costar soltar eso, aun y cuando le muestren por la Biblia las verdades del reino de los cielos. Porque el hombre se aferra por hábito. Entonces, para que una transformación se pueda dar, lo primero que debe ocurrir es el nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, y si nosotros intentamos cambiar sin que el Espíritu Santo more en nosotros, que se puede, con lo que llaman a Freud fuerza de voluntad. Pero esa fuerza de voluntad de los monjes del Tíbet, en el Nepal, ¿cómo se llama esa fuerza de voluntad? Carnalidad. ¿Por qué es carnalidad? Porque no proviene de la obra del Espíritu Santo. Sí, es el esfuerzo humano. Es el esfuerzo humano. Ahora, ¿sabe cómo se da la transformación en un hijo de Dios? Parte en el momento que nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón. Pero aun y cuando eso es el primer paso, no es el único. Por eso va a encontrar personas que, a pesar de haber nacido de nuevo, no cambian. Y muchos pastores enfrentamos la frustración de decir todo lo que hemos hecho por alguien, y cuando pasa el tiempo decimos, oye, fulano, yo pensé que había cambiado y no cambió nada. Porque deben intervenir dos elementos más. El segundo, lo que compartíamos en Juan capítulo 11, cuando una persona está lejos de Dios no está caída. Y eso es importante resaltarlo. Una persona que no ha nacido de nuevo no está caída. ¿Sabe cómo está? Muerta en delitos y pecados. Es decir, que cuando nace de nuevo no es que se levanta, no. Es que está viviendo, está viniendo a vida, viene a novedad de vida. Por eso Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante, nueva vida en Cristo. Efesios 4, nueva vida en Cristo. Porque es que tú estabas muerto. La palabra muerte en hebreo significa separación, separación de Dios. Y eso es todo lo que ocurre con una persona que camina lejos de Dios y vive en el reino del príncipe de la potestad de las tinieblas. Así lo llama la Biblia, el príncipe de la potestad de las tinieblas. Nace de nuevo y viene el Espíritu Santo a morar en su corazón. Pero sus malas mañas, sus vicios, sus malas actitudes, todas están completicas en la persona, a pesar de que nació de nuevo. Lo único que ocurrió es que fue trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, pero está completico. Las groserías las tiene enteritas. ¿Cuál es lo segundo? Lo que describe Juan capítulo 11. Cuando Jesús resucita a Lázaro, capítulo 11, dice que cuando él salió del sepulcro, venía con sus manos y sus pies y el rostro envuelto. ¿Y qué le dijo Jesús a los que estaban allí? Desatadle. Ahí entendemos que para que una persona pueda ser transformada, no solamente necesita haber nacido de nuevo, necesita que la iglesia los desate, porque vienen atados. Nadie viene a Cristo sin las ataduras. Todo el que viene a Cristo viene atado. El ejemplo que le estoy poniendo de Gabriel, atados a hábitos, atados a malos pensamientos, atados a pornografía, atados a deslealtad, atados a muchas cosas con las que incluso pueden vivir y pueden arrastrar por años en el proceso que se va dando todo esto. Y la iglesia tiene la responsabilidad de desatar a las personas. Entonces se cuenta que no todo termina con que una persona nazca de nuevo. Decíamos, ¿cómo la iglesia desata? La iglesia debe implementar 3 herramientas que permiten que una persona sea desatada. Número 1, la instrucción. Número 2, la integración. Y número 3, la supervisión. La iglesia debe hacer un trabajo instructivo y sistemático. Si la iglesia no provee las herramientas que esta persona necesita, aun y cuando haya nacido de nuevo, usted va a tener personas sentadas en la iglesia, salvas, con problemas, dando problemas y siendo problemas. Porque la iglesia debe entonces proveer de 3 cosas importantes: instrucción, integración y supervisión.
Y en esto se convierte, o en esto, mejor dicho, la iglesia comienza a desatar. Lo voy a explicar, por supuesto. Y lo tercero, una vez que la persona nació de nuevo y la iglesia está proveyendo herramientas o las herramientas correctas y la iglesia entiende y es consciente de su rol, entonces la persona allí comienza a ser transformada. No, falta un tercer elemento, porque son tres elementos que deben intervenir para la transformación del individuo. El primero es el nuevo nacimiento, que involucra la obra del Espíritu Santo, que del griego es la palabra parakletos. Parakletos es uno que está al lado de otro y se usaba normalmente para referirse a alguien que estaba en un juicio y esta persona lo cuida, lo defiende y lo apoya. De ahí viene la palabra parakletos para referirse al Espíritu Santo. Pero si una persona solamente nació de nuevo y la iglesia está desatando y no tiene el tercer elemento, tampoco cambia. ¿Ah? ¿Qué es el mentor? No, el mentor entra en lo que debe hacer la iglesia. El tercer elemento que se involucra en la transformación de un individuo es la autodeterminación y la voluntad del individuo de querer cambiar. Porque yo me he encontrado con personas que nacen de nuevo, la iglesia está haciendo todo lo que puede y está usando los recursos correctos, pero va a encontrar gente sin vergüenza. ¿Y a quién se refiere Efesios capítulo 4? Y ya se va a dar cuenta. Lea conmigo Efesios capítulo 4. Y ahí usted va a encontrar mucha gente que usted reconoce que sí es verdad, nació de nuevo. Pero ¿cuál es el problema de este que nació de nuevo? Que no termina de cambiar. En el libro de Efesios, el capítulo 4, vamos a leer juntos el 28 en adelante. Vea, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El 31. Pídanle a Dios que le quite. ¿Ah? ¿Cómo dice su Biblia? Oye, en la mía dice que hay que pedirle a Dios que... Porque yo toda la vida he visto que la gente le está pidiendo a Dios que le quite cosas. ¿Por qué está diciendo quítese? Porque aquí entra la autodeterminación, la voluntad y el deseo que debe tener el individuo de querer cambiar, tomando la iniciativa de decir, yo tengo que dejar esto y no lo voy a hacer solo, tengo al Espíritu Santo, nací de nuevo, tengo al Espíritu Santo, la iglesia me está proveyendo las herramientas y si yo quiero cambiar, yo voy a cambiar. Colosenses, ¿han leído Colosenses? Dice, haced pues morir. ¿Por qué no dice, díganle a Dios que haga? Dese cuenta que no está sino dándole responsabilidad al hombre en la necesidad del cambio que necesita. Romanos capítulo 12. Transformaos. No está diciendo el Señor los va a transformar. Pídale a Dios que los transforme. ¿Cómo dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, estos tres elementos se encuentran y cuando coinciden en un mismo punto, es cuando usted va a ver una persona que logra cambiar en su conducta y en su forma de ser. Ahora, cuando usted ve a alguien que no ha cambiado y tiene 10 años, 15 años, 20 años y aún viene arrastrando malos hábitos, costumbres, situaciones que no son propias de un cristiano, uno de estos tres factores no se efectuó en su vida. O está en una iglesia que está proveyendo todos los recursos necesarios y quiere cambiar, pero resulta ser que no nació de nuevo. Entonces todo su esfuerzo por querer cambiar, ¿qué es? Es un esfuerzo carnal. Ahora digamos que sí nació de nuevo y tiene deseo de cambiar, pero la iglesia entendió que su trabajo como iglesia es hacer culto, que es lo que nosotros necesitamos ahora entender
porque es lo que nos compete a nosotros. Si como iglesia estamos haciendo lo que debemos hacer para que la gente cambie. Porque se nos metió en la cabeza que el trabajo de la iglesia, ayudar a la gente, es hacer culto, regalarles cultos de servicios de adoración y que la gente llore y que la gente se caiga. Y hemos desarrollado una cantidad de elementos almáticos. Y usted ve esa gente que es las personas más almáticas. Son las más complicadas porque tienen una mente distorsionada de lo que es la transformación y lo que es el cambio de conducta a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que quiero decir con una persona almática, no? Que es de lo que se encargó la iglesia por años hacer. Pensábamos que con un culto, imponer manos, orarle a la gente, ponerlos a hablar en lengua. Hermano, ¿y cuánta gente que habla en lengua le pega a su mujer? ¿Y cuánta gente que habla en lengua y danza son estafadores, mentirosos, traicioneros, engañadores? Pero a nosotros se nos hizo creer, y yo no estoy en contra con los servicios donde podamos decir que las manifestaciones de Dios se puedan sentir, pero eso no cambia a nadie. La gente no cambia por hablar en lenguas, ni cambia porque se caiga al piso, ni siquiera cambia porque llore. Porque si fuera así, nuestra realidad fuera completamente diferente ante tantas cosas que hemos visto y conocemos. Entonces quiere decir que yo como iglesia entendí de forma equivocada qué es lo que me tocaba hacer. Y me pasé todo el año tratando de proveer y de construir actividades que alimenten el alma. No estoy en contra, repito, terminamos un congreso bellísimo de mujeres, hubo una administración preciosísima el domingo en la noche, pero ¿usted cree que si yo me conformo a pensar que ese es el fin de todo, estoy llevando a la congregación a experimentar ese proceso de una nueva vida en Cristo? No. Va a encontrar personas que les va, voy a usar una frase que usó Alejandro, vamos a una iglesia, lloramos, sentimos algo rico, algo sabroso, algo que nos subió, nos bajó, y a las 3 semanas tenemos el mismo problema. Sigue habiendo problemas de pornografía, sigue habiendo problemas de adulterio, sigue habiendo problemas de estafa, sigue habiendo problemas de mentira, el creyente sigue teniendo los mismos problemas. 3 semanas, una semana después, una vez creo que le estaba compartiendo, porque hay algo que también se ha venido estudiando que se llama placebo. Y nuestras iglesias se han llenado mucho de lo que se conocen como efectos placebo. Yo creo en el poder y en la obra transformadora del Espíritu Santo y en que un ser humano cambia. Pero nosotros sustituimos la obra transformadora del Espíritu Santo, quizás porque a la iglesia le cuesta más instruir, integrar y supervisar, y nos parece mejor hacer de nuestros cultos reuniones en donde se alimenta lo emocional en la persona. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estudiar lo que es el efecto placebo y ver lo que es y esto se ve mucho hoy en día, ¿no? Y se está estudiando también. Muchas personas hoy en día están tratando de entender esto mejor. La euforia colectiva. Nuestra iglesia muchas veces lo que usted va a mirar es euforia colectiva. Llamo yo euforia colectiva porque hay una sensación, un momento, un ambiente que genera en mí una sensación circunstancial, temporal, pero usted y yo que tenemos tiempo en el Señor, ¿cuánta gente conocemos que lloraron, sintieron y después usted los ve igualito? Por supuesto, esto es otro momento que vamos a hablar de lo que es el efecto placebo y la euforia colectiva. Entonces, la iglesia debe entender lo que es la instrucción. Yo leí la semana pasada, y aquí voy a terminar, o di la explicación, y estoy recapitulando un poco porque recuerde que los que están acá no vieron esta clase la semana pasada. Se vio en Venezuela, en Argentina, en Perú, en todos los países donde están siguiendo la clase. Pero aquí no lo vieron porque teníamos el Congreso de Mujeres.
¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza cuando yo digo instrucción? La iglesia debe proveer espacio de instrucción, no de enseñanza, de instrucción. Porque una predicación es una enseñanza, pero no necesariamente es una instrucción. De hecho, el pueblo de Israel se constituye en la nación que es, no en base a la Torá. La Torá nació mucho tiempo después. Ellos tenían algo al principio que se llamaba la ley oral, la tradición oral, que nace desde el momento en el que Dios le dice a Moisés y a Josué: las palabras de la ley que yo te mando hoy, ponlas en tu corazón, se las repetirás a tus hijos cuando vayan de camino, cuando vengas del campo, cuando vayas a trabajar, la atarás en tu mano, la escribirás en tu frente, la amarrarás, la pondrás en el dintel de tu puerta. Eso se llamaba la ley oral. Antes de existir la ley escrita, conocida como la Torá o la Tanaj, que fue cuando se complementó con los profetas y los salmos, porque la Torá inicialmente era la ley de lo que sería el Pentateuco. Inicialmente esa era la Torá, y luego vino la Tanaj. Antes de eso, el pueblo de Israel tenía una ley que era la ley oral. Así fue que nació nuestra Biblia, con lo que Dios le dijo a ellos que era la ley oral. Se la repetirás a tus hijos cuando vayan de camino. Que si usted va a un pueblo jasídico o se relaciona con una cultura jasídica, que son los judíos ultra ortodoxos, ellos literalmente se ponen aquí una cajita negra, no sé cuántos los han visto, una cajita negra, se la amarran acá, donde está la ley. Esa cajita viene por dentro del cuerpo y se la amarran aquí en la mano, y ellos lo usan literalmente. Eso no es espiritual, es literal. Y con toda tu mente, con toda tu fuerza, y usted los ve en este movimiento porque están implementando no solamente el aprendizaje, sino la fuerza. Ahí nació lo que es la ley oral. La diferencia entre educación, enseñanza e instrucción es que la instrucción fue lo que Dios le dijo en Proverbios a Salomón: instruye al niño en tu camino. La instrucción son los espacios donde se provee una enseñanza sistemática. Instrucción es cuando yo a mi hijo le digo: la droga es mala, y la semana que viene le digo: la droga es mala, y la semana que viene le digo: y es mala por esto. Enseñanza es cuando yo le digo a ellos: la droga es mala, y punto. La instrucción es la enseñanza sistemática, progresiva, paulatina. La iglesia lamentablemente ha fallado en eso, porque después que una persona se bautiza, lo que nos pasó ayer, los que se bautizaron y bajaron a las aguas, terminaron su charla, vieron sus clases de catecúmenos, como le decíamos en Venezuela, y pareciera ser que ahora yo tengo que vivir de culto en culto. Si no hay una forma en el que la instrucción, la enseñanza sistemática se mantenga, esa persona nunca va a poder transicionar, oiga bien, de la información a la formación. Porque la palabra de Dios no fue dada para informar, aunque ella informa. La palabra de Dios fue dada para formar. La información es el conocimiento conceptual que yo tengo de algo. La formación es lo que yo soy como persona. Entonces encontramos dos palabras que deben tener para nosotros vital importancia, que es logo, diga conmigo, logo, y rema. ¿Qué es logo? Logo es esto. Logo es la palabra escrita. ¿Se acuerda que había un barco que vendía Biblias? Pues se quemó una vez. Creo que luego vino Logo 2. Se llamaba Logo porque ellos vendían Biblias por el mundo entero. Un barco que tenía cualquier cantidad de literatura. Logo es palabra. Palabra. Logo es esto. Esto es el logo de Dios. ¿Y rema qué es rema? Rema también es palabra. Pero rema es cuando la palabra cobra acción y se convierte en una realidad. Logo es cuando yo digo Cristo sana. Y rema es cuando yo digo Cristo sana, estoy enfermo y recibo sanidad. El rema es cuando la palabra escrita cobra vida
y se convierte en estructura, carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Una persona que tiene información por medio de las enseñanzas, todo lo que tiene en su mente es logo. Pero cuando una persona comienza a ver que esa palabra y todos los elementos que he mencionado empiezan a darse circunstancialmente y entonces la persona se siente confrontada, su mente es renovada. Recuerde que la fe, lo que le vengo diciendo, la fe consta de dos palabras importantes porque se nos enseñó que la fe estaba divorciada de la razón. Y no hay nada más razonable que la fe. Porque la fe solamente se puede constituir en dos expresiones: certeza y convicción. Es pues la fe la certeza y la convicción. Si en ti no hay certeza, la palabra certeza es la que usó Jesús para decir de cierto os digo, algo que es verdad, comprobado y en lo que estamos persuadidos, eso es certeza. Algo que no solamente se dice que es verdad, algo que se comprobó su veracidad y siendo comprobado nos ha persuadido de esa verdad, eso es certeza. Y convicción es cuando he estado convencido de eso que me ha sido revelado como una verdad. Por eso es que cuando dice vuestro culto racional, Pablo lo que está diciendo, vuestro culto inteligente. Porque la fe no está divorciada de la razón. Solamente que su razón encuentra asidero en la palabra de Dios. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es vuestro culto inteligente. Culto es servicio. Es el servicio que tú le das a Dios, pero que tú sabes lo que estás haciendo. Y es inteligente porque está basado en certeza, y esa certeza es convicción. Entonces deja de ser simple logo para convertirse en rema. Y cuando ves a una persona caminar sobre palabras de verdad y su vida está siendo transformada y ves que todo lo que dice la Biblia, lejos de lo que se puede predicar o se puede enseñar, es una evidencia de testimonio vivo, eso no es logo, eso es rema. Nuestras iglesias están llenas de logo, pero no hay rema. El rema de Dios es lo que te desafía a cambiar. El rema de Dios es lo que te lleva a ir un paso más adelante. El rema de Dios es lo que te confronta. Y si usted quiere que una persona realmente pueda transicionar de información a formación, lo único que lo permite es cuando el logo deja de ser logo para convertirse en rema. Obviamente parte de allí. Cristo Jesús, termino. ¿Cuántos creen que Cristo es importante? Cuando usted menosprecia la palabra, usted está menospreciando al mismo Señor Jesucristo. Y allí usted está considerando su importancia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la misma palabra. Solamente que Él es el rema de Dios. Porque este es el logo, esta es la palabra escrita. Cristo fue el rema de Dios hecho hombre. Es la palabra hecha carne. No, yo amo a Cristo con todo mi corazón. Oye, pero es que a mí me da sueño cuando estoy leyendo la Biblia. Oye, es que a mí no me gusta porque... Pero el Señor sabe que yo lo amo. Mentira. El que me ama, mi palabra guardará. El lugar que tiene la palabra en su corazón es el lugar que Cristo tiene en su corazón. Porque Cristo es la misma palabra hecha carne. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Bueno, vamos a terminar acá. Quiero que usted entienda lo que es instrucción. También entender un poco la herramienta de la integración que debe generar la iglesia y el trabajo de supervisión que pueda ayudar a una persona a ser transformada, para luego hablar de voluntad y autodeterminación del individuo. Vamos a orar para terminar. Gaby, despídenos con oración, por favor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ella nosotros podemos tener ese refrigerio, esa agua viva, Señor, que nos ayuda a transformar nuestra vida, Señor, y hacer y convertirnos en lo que tú esperas que seamos, Señor, cumpliendo tu propósito en nosotros. Gracias, Señor, en este momento que nos disponemos
a nuestro servicio de adoración. Guarda con bien a los que vienen en camino. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero recordarles que el Instagram nuestro cambió recientemente de Gustavo Moros Oficial a Moros Gustavo Oficial. A todos los hermanos que están allá en Venezuela, en Chile, Ecuador, Perú, Colombia, se les saluda. No olvide darle like al video. Es más, aprovecho ahorita de darle like al video antes de cerrarlo. Dios me les bendiga. Dios me les guarde.